Ay, amigos, el desafío que tenemos hoy es muy difícil. ¿De qué nos sirven las leyes si a veces no estamos dispuestos a cumplirlas? Ahora sí, oficialmente, bienvenidos a este programa que se llama El Inversor, idea del equipo Bulat. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Por suerte, con desafío difícil para nosotros. ¿Estás un poco resfriado? Sí, es que me da miedo lo que voy a decir, entonces es una excusa. Ok. Vamos a hablar justamente de la distancia que hay entre las normas y el cumplimiento. Escuché hace poco a un economista que suele ir a los medios que dijo: el FMI es irse a la B, pero a veces puede ser un impulso también, ¿no? Sí, tal cual. Lo cierto es que hay una distancia que hay que separar y hay que ver entre lo que es la norma y lo que es el cumplimiento de esa norma. Hace muy poco en Argentina se decidió volver al Fondo Monetario Internacional, uno de los temas que podríamos encarar bajo esta perspectiva, pero hay muchísimos otros que vamos a encarar durante el programa que tiene que ver con las instituciones que tenemos en Argentina y cómo terminamos nosotros cumpliendo o no esas normas que a veces no nos la autoimpusimos en algún momento de nuestra historia y finalmente tiene que venir alguien a ponerlas. Pero también hay que ver si ahora en adelante también esto implica que vayamos a cumplirlas. Digo, uno cuando va a un prestamista no va a él a sentarse al banco a decirle: bueno, préstame plata, pero yo te voy a poner las condiciones, sino que uno recibe cuáles son esas condiciones y a raíz de cuál fue su historial crediticio, a raíz de cuánta es la plata que genera, cuánto de acá en adelante tiene perspectiva de crecimiento y demás, va a poder recibir mejores o peores condiciones de ese crédito. Eso hoy a lo que está un poco sometido a Argentina, pero a las cuales normas que nos tuvimos que adaptar por un tema de no cumplimiento previamente. Muy buen punto, porque quizás nos acostumbramos como sociedad a exigir los derechos que tenemos, pero nos olvidamos un poquito de las obligaciones. Y se me ocurren dos reflexiones, dos cuentos chiquitos. Hace mucho que no usamos cuentos para la introducción. Hay uno que está dando vuelta ahí por la red, que me parece muy interesante, sobre todo para sus hijos, si se lo pueden dar a sus hijos. ¿Vos crees que la vaca nos da leche? ¿Que nos da leche? Sí, supongo que sí. La vaca no te da la leche. Eso le dice un granjero a su hijo. La vaca no te da la leche. ¿Sabes qué? Te tenés que levantar a las 4 de la mañana, ir a buscar la vaca, caminar por los desechos de la vaca, agarrar de la ubre de la vaca, tener el balde bien, es todo un arte poder ordeñarla. ¿Sabés quién te da la leche? El laburo. Porque si nadie lo hace, la vaca sola no te la dona. Entonces, en el fondo es el esfuerzo de las personas la que termina generando lo que después nos gusta tomar. Y el segundo punto tiene que ver con el programa de hoy. Tenemos una invitada muy especial para desarrollarlo, que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. Lo decíamos en la promoción. Y también se me ocurre otro cuento para representarlo. Resulta que va un profesor de muy mal carácter, llega a la clase de Derecho, agarra al primer alumno, el que está sentado en el primer banco. ¿Cómo te llamas vos? Juan. Agarra tus cosas y no te quiero ver nunca más. Estás desaprobado, no te conozco, pero no vas a entrar nunca más a esta clase. El alumno no entiende nada, se pone nervioso y trastabillándose, se va del aula. Todos lo miran al profesor, no entienden nada y les cae muy mal. El profesor le pregunta a los alumnos: ¿para qué sirven las leyes? Y los alumnos empiezan a contestar: para cumplirlas. No, estoy preguntando en serio, ¿para qué sirven las leyes? No sé, para vivir en un mundo más ordenado. No, hasta que alguien dice: para que haya justicia. Bien, vamos en el buen camino. ¿Y para qué sirve la justicia? Y todos empiezan: para un mundo mejor, para premiar al que hace las cosas bien y castigar al que hace las cosas mal. Bueno, ahí empiezan a llevarse un poco mejor hasta que el profesor le pregunta a los alumnos: con Juan, ¿cometió una injusticia? Y todos unánimemente: sí, fue muy injusto lo que hizo. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿De qué sirve la ley? ¿De qué sirve la norma? Si finalmente no hacemos nada si no se cumplen. Eso es la convivencia. ¿Reaccionamos cuando no cumplimos las cosas? Ese es el desafío de hoy. Pero nosotros nos vamos a lavar un poco las manos porque trajimos a una invitada genial para hacerlo, un ejemplo para nosotros. Se llama Paula Oliveto. Con ella vamos a discutir, no vamos a hablar ni de política ni de nada, sino de esta relación que tenemos entre la justicia y la sociedad, que parece que no queremos castigarla demasiado. Tenemos emprendedores, por supuesto, también en el bloque de hacedores. Vamos a estar con Juan Casiray y Javier Caladios, que nos vienen a contar de Deli Hit, una nueva... Mira, esto te puede llegar a gustar, Claudio. A ver. ¿Vos pedís comida en tu casa? Sí, queda mal mi mujer si me escucha, pero sí, bastante. Bueno, a veces piden, ¿no? Le mandamos un beso a Vero, ya que estamos. Sí, es verdad, a veces cocina. ¿Cómo llega la comida?
Y depende al horario que llamaste. Si llamaste muy tarde, te llega fría. Bueno, ahí está. Ellos te vienen a solucionar ese problema, así que no se lo pueden perder después de esto. Mientras tanto, les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como Equipo UBLAT. También pueden volver a ver todos nuestros programas. Allí nos encuentran en YouTube como El Inversor Oficial. Pueden también escribirnos si tienen alguna consulta, equipo.ublat@gmail.com. Vamos a contestarlas vía mail o también en la radio. Y también leernos www.elpuntodeequilibrio.com. Claudio. Empezamos a trabajar. Arrancamos ahora sí con nuestra invitada de lujo, Paula. Qué honor tenerte aquí. No, qué placer estar con ustedes. Te vamos a dejar el editorial. Nos escuchaste hablar. Si tendrías que agregarle algo ya al televidente para que le quede valor, ¿qué nos dirías? Que la degradación cultural va acompañada en la degradación de la justicia y la degradación de las instituciones. Y si vos ves cómo como sociedad fuimos cambiando a lo largo del tiempo, donde un contrato era una palabra y eso se respetaba, cómo la política ha llevado a que nuestras normas de alguna manera no respondieran a una necesidad de un pueblo, sino a un momento político y no histórico, te das cuenta de las dificultades que hoy tenemos para hacer cumplir algo tan claro como es el derecho. Porque dice, ¿qué es la facultad del derecho? Es el orden social justo. ¿Y qué es la anomia? No es solo la falta de ley, sino cuando las instituciones de una república no te dan soluciones a tu necesidad como ciudadano, como habitante, como ser humano. Pau, ¿y eso es cultural nuestro? Porque si uno revisa nuestros ídolos, nuestros patrios, etcétera, no todos terminaron bien. O sea, todos tuvieron sus problemas. O nosotros como sociedad, cuando dice tiempo pasado, también revisás periodos y suena, cuando los lees en los libros de historia, más periodos de injusticias que de justicia. Mira, yo no voy a hacer un análisis jurídico, pero sí un análisis de dónde venimos los argentinos. Esto lo digo mucho en la facultad. Nosotros venimos de los barcos, de gente que dejó atrás su familia, sus creencias, sus afectos, su cultura, y para no sufrir, para no recordar, nos metimos del umbral de la casa hacia adentro, y nos hizo una sociedad que no nos importaba lo que le pasaba al de al lado, y no nos comprometimos con la historia. Una sociedad que la corrupción a lo largo de la vida fue de alguna manera reemplazada por ese dicho, roban pero hacen. Bueno, ahí hay una degradación cultural, donde vimos como normal jueces enriquecidos o trabajadores en negro, o que el vivo era aquel que no cumplía la ley. Y esto tenía que ver con esto de las familias en encerrarse, no comprometerse, meternos hacia adentro. Y la historia, cuando una sociedad se mete tanto en lo que le pasa a su círculo íntimo o a su círculo social, o no puede ver el contexto mucho más amplio, te pega cachetadas. Y si vos ves la historia argentina, cada tanto te pega una cachetada. Cuando estábamos fascinados, voy a dar ejemplos, ¿no? Con viajar al exterior a $1 barato, o tener un nivel de vida donde la tarjeta te permitía darte algunos gustos en cuotas, y no nos importaba qué pasaba en el país, vino 11. Y mira qué cachetada fue 11. Y tuvimos cachetada con Cromañón, y tuvimos cachetada con la dictadura y el contexto donde se da la dictadura. Y si vos mirás la historia, el hecho de no comprometernos nos pega la historia de cachetadas. Y te das cuenta que no apego a las normas, el dejar atrás, exigir instituciones saludables, el cumplir la ley, en ocuparte dónde van los recursos públicos, que en definitiva es la plata de todos, de alguna manera afecta a tu vida y a tu calidad de vida. Te puede atentar a tus afectos. Te pongo un ejemplo. Uno puede pensar en números estadísticos, la ejecución del presupuesto en vialidad y cómo, o sobreprecios en una ruta. Pero si yo pago el doble de lo que vale la ruta y no la termino,
Decime si eso se puede escindir de aquella familia que muere en un accidente por el mal estado de una ruta. Y te puede pasar en un hospital no equipado, y te puede pasar en familias que no pueden acceder a su casa. Es comprometernos, que la ley nos tiene que alcanzar a todos, que la lucha por unas instituciones mejores nos tiene que comprometer a todos, los militantes en política, los que no lo son, los de un partido, los del otro, los trabajadores, los estudiantes, porque estamos construyendo un país mejor. Y que cuando hay una injusticia nos tenemos que rebelar ante ella, más allá de dónde provino. ¿Entendés? Si vino de mi partido, si del otro, de un amigo, de un enemigo, de alguien a quien quiero y alguien a quien no quiero, porque el mayor desafío, y eso es personal, que vos te puedas rebelar ante las cosas que están mal, más allá de quien las produce. Está muy bien. Paula, ¿cómo haces en este contexto que estás marcando y demás, y fuiste bastante atrás en la historia, para devolverle ese valor que deberíamos tenerle a las instituciones en general? Bueno, uno trata de hacer normas que de alguna manera le den a las instituciones la independencia, la posibilidad de desplegarse sin condicionamientos, la transparencia, y le llevas al debate público. Te exige formarte, te exige jugártela, te exige no aceptar el status quo, porque cuando un país tiene tantas cuestiones ilegales, la informalidad y la legalidad les es cómodo a muchos también. Entonces, cuando vos interpelás eso, para el sistema empiezas a ser incómodo. Entonces, terminás siendo peligroso. Si vos sos un abogado que empieza a cuestionar las leyes, terminás muchas veces siendo incómodo para tus propios colegas, que a veces se sirven de esas leyes como para defender un caso. Por eso de te tus interrumpo colegas. ahí. No nos pasa habitualmente, o al menos a mí, y será un error mío, que confundo institución con corporación, y a veces mirando de afuera me para corporación de justicia, corporación empresaria, Claro. corporación bancaria, corporación política, que la miramos como que es imposible, donde agredís a uno, se te vienen todos en contra. Bueno, yo creo que es el debate interno que todos tenemos hacia el ser humano. Lo que pasa es que es parte de cómo culturalmente fuimos aceptando un montón de cosas. Vos fijate que en otro momento no se hubiese tomado como normal que hubieran jueces y fiscales que de alguna manera dijeran que escribían un determinado modelo político, porque esto atenta contra la Constitución, el principio de independencia de los jueces, objetividad de los fiscales. Y se vio, y de alguna manera se repetía esa agrupación política en la justicia como algo normal. Y nos fuimos acostumbrando a cuestiones que no son normales y que nos tendrían que haber revelado a todos, o por lo menos cuestionado, más allá del partido en que vos militaras, o si militabas o no militabas. Y así un montón de situaciones. Es muy difícil explicar lo obvio. El deber ser. La Argentina está en constantes contradicciones en este sentido. Déjame meter un segundo, te interrumpo, algo que hablábamos afuera, que no estábamos en cámara, pero sí me parece muy importante algo que vos marcabas al principio, que tiene que ver con la institucionalidad. Como la mayoría de los países tienen serios problemas políticos de formar partidos, en todos pasa en España, pasa en Italia, pasa en Turquía, pasa en Brasil. El que más votos tiene, o el que más candidato, el que más popular está preso y el que menos votos tiene está gobernando. Cuando ves todo eso en esos países, pero decís, bueno, deben funcionar muy bien las instituciones, porque la economía sigue, la sociedad sigue, y que nosotros a veces funcionamos al revés. Claro, como que la economía se cinde de esa situación. O la justicia debe seguir funcionando. Algo debe pasar porque Bueno, estuvieron pero muchos... Bélgica estuvo un año sin gobierno
político y siguen los poderes como que están bien divididos y un Estado son 3 poderes, no es uno solo, no es solo el Ejecutivo. La clase ejecutivo. política argentina, como en otros países también, siempre cayó en la tentación de cooptar la justicia, cooptar las instituciones y hacerla menos independiente posible. Nosotros venimos de varios gobiernos populistas y para que un gobierno populista pueda desplegarse tiene que tener las instituciones que permitan ese sistema. Si vos tuvieras organismos de control, si hubiese funcionado la justicia, si hubiese funcionado todos los controles por oposición, muchas de las acciones de corrupción hubiesen encontrado el freno antes de que pudieran desplegarse. Claro. Entonces, empezamos a tener organismos de control no independientes, muchas veces con profesionales no formados en la materia. La falta de formación de quienes están al frente de los organismos condicionan el resultado de del producto. Tuviste, eso lo vemos muy claramente en lo que fue la UIF o lo que te puede pasar cuando la aduana o la FIP tienen intereses políticos y no de control real. Lo que pasa con lo que es el control interno y externo, ¿no? El control del propio gobierno y el control institucional que se tiene que dar. Muchas universidades no forman a los alumnos en control público y eso no es un tema menor porque los tenés que instruir, sobre todo en derecho y en económicas, los tenés que instruir en el control del presupuesto, de la utilización de los recursos, de obtener que la política pública llegue al destinatario de manera eficiente, eficaz y también económica, porque tenemos que evitar los sobreprecios, tenemos que evitar pagar por cosas que no nos han dado. Bueno, eso hizo a la ineficiencia del Estado durante muchos años, porque todo va con todo y todo se relaciona, y de alguna manera nosotros hoy estamos pagando las consecuencias. El populismo, lo digo en el mundo, pero lo voy a traer algunas leyes en concreto a la Argentina, se puede desplegar solo si encuentra las normas, pero también las personas y los organismos que se doblegan a esa praxis. ¿Qué es lo primero que hace un gobierno populista? Para no entrar en terreno político, que yo sé que no es el espíritu del programa, toca la ley de administración financiera. Y le da absoluta discrecionalidad al presidente por fuera de lo que es el Parlamento. Entonces, ¿qué hace? Es lo que se llama técnicamente el estado de excepción. Siempre encontrás hechos en la historia que te permite entrar en la excepcionalidad. Y vivís en la excepcionalidad. Ahora, cuando entras en la excepcionalidad, te vas por fuera del derecho, las instituciones, y te vas a lo que es, bueno, lo peor. La emergencia económica. Claro, lo peor. ¿Y hoy está cambiando algo de eso? Mira, yo creo que de a poco, en principio porque nosotros no tenemos hoy un parlamento que acompañe este tipo de situaciones. No podemos desconocer que en el Congreso y precisamente en el Senado está frenada la ley de extinción de dominio, que nos permitiría recuperar los bienes productos de la corrupción. Es muy difícil gobernar cuando vos tenés es difícil, pero también es un desafío tener un Congreso tan adverso. ¿Y no existe condena social que vos digas, estas personas no aceptarían esto? Evidentemente todavía no hemos llegado a ese punto. Yo creo que dimos un paso muy grande cuando la sociedad dejó de votar lo conocido para votar otra opción, pero nos han votado sin darnos las herramientas para poder llevar los cambios a un tiempo más acotado. Y después, bueno, siempre el gobernante, y esto no es solo Cambiemos, en general, quiere el atajo, quiere el camino más rápido para llegar, pensándolo bien, para poder aplicar rápido una política pública. Y por ejemplo, es un decreto. Ese es un camino rápido. No estoy hablando del decreto constitucional, te estoy diciendo cuando uno toma ese atajo. Bueno, también hubieron a lo largo de la historia contrapesos y situaciones que ubicaron la situación institucional. Lo bueno es que nosotros hoy tenemos un gobierno donde hay líderes
que discuten, no existe la verticalidad y hay un presidente que tiene la capacidad de escucha. Una persona que está informada, que llama a su despacho a los distintos actores de la realidad social y que cuando Palacio, porque yo sé que yo siempre digo el entorno de Palacio, cuando el entorno de Palacio te cubre, bueno, él tiene la habilidad de poder mirar la situación a la distancia y corregir. Y yo creo que esa es la gran ventaja que tiene hoy Macri por sobre los otros líderes políticos que se están proponiendo para la elección del 2019. Hablabas, recién mencionabas que el Congreso está, bueno, dividido y quizás hay cosas que podrían ir más rápido de otra manera que no se hacen a raíz de eso. Sin embargo, las leyes que ha vetado el presidente fueron muy pocas en relación a lo que han sido en los últimos años inclusive. ¿Incluso así crees que podría haber sido diferente? Mirá, si tuviéramos la capacidad de acuerdos, hubiesen salido más leyes. Okay. Porque la Argentina necesita más leyes. Vos fijate que la reforma del 94 de alguna manera dotó a determinadas instituciones importantes para la República, la Auditoría General, el Defensor del Pueblo, con determinadas características que nos ayudan a nuestro diseño institucional, y hoy no tenés Defensor del Pueblo designado, y la Auditoría General de la Ciudad, de la Nación, no tiene una ley orgánica propia. Seguimos con la misma ley de la época del menemismo, que es anterior a la reforma constitucional. Y yo creo que son puntos que nos deberían encontrar a todos, porque ¿quién no va a querer un organismo de control independiente que controle, que dé resultados, que le informe a la sociedad cómo se están utilizando los recursos, que le dé insumos a la justicia como para poder juzgar a los funcionarios, al Congreso para poder legislar mejor? Y no podemos tener ese tipo de diálogo, porque a veces las disputas políticas intestinas, irracionales, que se dan en el Congreso, lamentablemente, nos quitan la posibilidad de trabajar seriamente para tratar de cambiar las cosas. Yo ayer miraba el otro día los debates con relación a las tarifas, y que un senador diga, suelto el cuerpo, que no lo hace para que la ley sea efectiva, porque sabía que no iba a ser, sino para dar un mensaje político, es muy complejo, porque los legisladores, al momento de sancionar una ley, no estamos dando mensajes políticos, estamos legislando. ¿Y para qué legislas? Para cambiarle la vida a la gente. Porque tus acciones tienen consecuencias. Y que esa persona lo diga pensando que de alguna manera eso, que habla de cómo están debilitadas las instituciones, pero también cómo vos te tomás el rol de representante del pueblo, lo dice porque sabe que no va a tener consecuencias. Y no entramos, te escuchaba, ¿no?, en un círculo vicioso donde empezamos todos a subestimar lo público, que alguien te dice es empleado público, ah, bueno, o es político, ah, bueno, como que empezamos a subestimar las funciones y retroalimentamos el no respeto a lo público. Sí, también. Y eso lo hace las personas que no quieren lo público, en muchos casos. O que le parece que el político tiene determinadas... o sea, unifican, como que todos somos lo mismo, y esos discursos de que porque sos político sos millonario, o que venís a enriquecerte, o sos ignorante, o tenés, no sé, viste que hacen esas cosas y que la gente lo va creyendo. Yo creo que habla de cómo somos nosotros también, como personas, cómo te desarrollaste culturalmente, y también que dar esa discusión nos llevaría a otras discusiones que tal vez la Argentina no está dispuesta a darla. Ahora, cuando vos querés convocar a empresarios a invertir en la Argentina, te hablan de la necesidad de que las políticas públicas se sostengan en el tiempo, tal cual. Tener seguridad jurídica, que no te cambien las reglas de juego en el medio de una ejecución de un contrato, que la palabra empeñada tenga un valor. Entonces te piden un montón de situaciones que creo que es el desafío de obtener, y todavía no lo hicimos porque lleva tiempo, porque hemos
roto los contratos muchas veces, nos hemos corrompido como sociedad muchas veces, un mismo gobierno, de un mismo signo político ha estatizado, ha privatizado, estatizado nuevamente. Los jueces no han hecho los controles en el debido tiempo. Entonces, tenemos mucho que avanzar, pero yo creo que es un desafío. Y te voy a decirte una cosa. Muchas veces te preguntás si el camino que vos decidiste recorrer es un camino amigable. No. Para muchos de nosotros hay otros ámbitos mucho más amigables donde se puede desplegar la vida profesional. Ahora, es el camino más hermoso porque cuando se dan las cosas, le cambias la vida a muchas personas. Déjame repreguntarte ahí, un segundo más, pero estás en el medio de estas dos generaciones, ¿no? En términos de edad. Y espero, ojalá pueda sacarte una respuesta esperanzadora. Pero vos estás comprometido mucho, denunciando casos, solitaria muchas veces, un equipo mínimo, yendo contra tipos muy, muy pesados. Sí. La pregunta para la generación de él, que le hables a él en este caso, ¿vale la pena? Sí. Vos sabés que entras en un terreno muy complicado desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista familiar. La política no es fácil. Más en tiempos donde la gente demanda muchas respuestas y está bien que así sea. Pero a mí nadie me quita lo que sentí cuando logramos la detención de Julio Debido. Y el mensaje que nosotros dábamos a la sociedad en su conjunto con esa detención. Que la Argentina que tiene que venir, o la que estamos construyendo entre varios, o entre todos, pero algunos le ponen más pilas que otros, es la Argentina de que las hace las paga. El que atenta contra el orden institucional las paga. El que se queda con la plata del otro las paga. El que se enriquece en la función pública las paga. Que aquel que hace las cosas mal tiene que ser consecuente después en lo que pasa con una sanción. Bueno, eso es un país que tenemos que alcanzar. Decían una vez que difícil es un país, no sé qué eslogan de qué candidato, un país normal. Bueno, no sé cómo se define la normalidad, pero un país un poco más previsible, un poco más amigable, y en un país donde uno no le quiera comer al otro las iniciativas, cortarte el futuro, ponerte palos en la rueda. Vos fíjate, vos haces una medida y automáticamente te llaman un paro. ¿Qué ganan? Lesionar la imagen del país, lesionar un gobierno, lesionar a la Argentina. Para esos trabajadores que fueron al paro, ¿les cambió la vida el día después? ¿Por qué nosotros como sociedad vemos normal tener sindicalistas millonarios que son representantes del pueblo? ¿Cómo van a representar a esos trabajadores personas que son empresarios? Entonces, todas estas cuestiones me parece que nos llevan a interpelaciones profundas. ¿Sabes cuál es mi esperanza? Que los argentinos hace 2 años y medio dijimos hay otro camino posible, con dificultades, pero hay otro camino posible, que el populismo, el atropello, la falta de instituciones, la verdad revelada, el relato, el verticalismo, vamos a transitarlos con esperanza, con alegría, pero también con compromisos, porque los procesos políticos de cambio no se resuelven en 2 años y medio. Y no es fácil. Y bueno, ese es el mayor desafío que nosotros tenemos. Cerramos acá entonces. Muchas gracias, Paula, por haber venido. No, por favor. Nosotros seguimos ahora, Darío Bordado, con AgroTips.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips aquí en El Inversor. Hoy les quiero hablar de las ventajas y beneficios que proporcionan para los productores agropecuarios el silo bolsa. Esta tecnología surgida en la década del 90 en Alemania y que se perfeccionó en la Argentina ante la necesidad que había de mejorar lo que era la infraestructura de plantas de acopio fija. Claro, teniendo en cuenta lo que fue el crecimiento exponencial que tuvo la agricultura, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Y esto le posibilitó al productor poder cosechar sus granos y guardarlos sin tener que moverlos de su propio campo. También conocidos como los que son los gusanos plásticos. Cualquiera que recorre las rutas argentinas ha visto al costado de las rutas esos silo bolsa o gusanos plásticos apostados en los campos que muestran de alguna forma lo que es un nuevo paisaje agrícola de nuestro país, principalmente, claro, en las pampas argentinas. Hablamos ahora de las ventajas y los beneficios que tiene este sistema. Desde que se implementó, generó una solución realmente eficaz y segura para lo que es el almacenaje y la protección de granos y forrajes, sin tener que moverlos del campo. Le da la posibilidad al productor de poder almacenarlo durante el término de 2 años sin ningún tipo de alteraciones en lo que hace a la calidad y daños. Obviamente los protege también de las inclemencias climáticas, de las lluvias, de los excesos y también de los fuertes calores, que esto, claro, impacta sobre la calidad del grano. Y además es una posibilidad que tiene el productor al no necesitar comercializar el grano apenas lo cosecha, le genera un mejor posicionamiento en cuanto al mercado y a los compradores a la búsqueda de un mejor precio, teniendo en cuenta que puede negociar de una mejor manera teniendo el grano en su campo con los principales actores de la demanda, llámese acopiadores, cooperativas, las distintas industrias y también, por supuesto, los exportadores. Hay que tener en cuenta que esta tecnología que surgió hace 20 años fue clave para que el productor agropecuario pueda manejar como nunca los tiempos comerciales de sus granos. Para cerrar, les quiero dejar un dato que es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque la empresa IPESA Silo, una de las líderes en el mercado local y a nivel global, que fabrica cerca de 400.000 bolsas por año y las vende en más de 50 mercados del mundo y también aquí en la Argentina, donde es líder, junto a Fundaleu, que ya viene trabajando hace más de 60 años en lo que hace al desarrollo y la investigación de lo que tiene que ver con los tratamientos oncológicos, han desarrollado y lanzado a partir del año pasado la campaña solidaria El Abrazo Solidario del Campo Argentino. ¿En qué consiste esto? Bueno, se fabricó una bolsa de color rosa con las mismas características de la silo bolsa blanca que vemos en los campos, y esto para simbolizar, claro, el color de la lucha contra el cáncer y apostar a lo que es la solidaridad del campo argentino y también al compromiso social que tiene el agro. ¿De qué se trata esta campaña? Bueno, se donan $10 por cada bolsa que IPESA vende de color rosa, de los cuales se distribuyen de esos $10, 8 van a parar a Fundaleu y $2 al Hospital Municipal Ramón Santamarina de la localidad bonaerense de Tandil. Hasta aquí llegamos con todo lo que tiene que ver con AgroTips. Nosotros nos estaremos reencontrando la próxima. Ustedes hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con El Inversor. Chao. Auspició este espacio Somos San Miguel, una empresa argentina multinacional, líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación. En Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, elaboramos productos de primera calidad, trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. Solo hay algo que me gusta más que manejar al amanecer, y es poder manejar los tiempos comerciales de mis granos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya.
La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Hoy en La Clave vamos a hablar de uno de los temas que tuvo y fue furor la semana pasada, que tiene que ver con las tarifas, voto y veto respecto del mismo tema, en donde tenemos que hacer un análisis quizás muchísimo más profundo de lo que sucedió durante todos estos años. Entre 2000 y 2015 las tarifas crecieron casi un 50%, un 30% dependiendo del relevamiento en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, mientras que la inflación fue casi del 1400%. Si agarramos también cuánto costaba producir la energía, teníamos un costo de $10 cuando ese costo pasó a 70 también. El millón de BTU que ahora cobran las empresas hace no tantos años costaba $1 y ahora está prácticamente en $4. Argentina es finalmente importadora de gas, es importadora de oil también, cuando tenemos acá en Vaca Muerta la segunda reserva más grande del mundo de shale gas y de shale oil, habiendo perdido muchas oportunidades. Lo cierto es que es un debate amplísimo, ya se ha dado y lo hemos escuchado en millones de oportunidades, pero Argentina necesita encauzar un proceso de reinversión en estos aspectos. Tuve la suerte de ir a conocer Vaca Muerta y es por eso que hablo ahora de esto, en decir y plantear la necesidad de volver a ser exportadores de uno de los mayores bienes que tenemos dentro de la Argentina, que como decía Claudio al principio, está ahí, pero si no lo producimos no vamos a generar nada. Supimos ser exportadores, pasamos a ser importadores de algo de lo que nosotros tenemos muchísimo en la tierra. Eso tenemos que empezar a darle rentabilidad para ser nosotros quienes exportemos a nuestros países vecinos y no importar de ellos. Así termina La Clave y ahora Hacedores. Empezamos ahora con el segmento de Hacedores. Muchísimas gracias Juan y Javier por estar acá con nosotros en El Inversor. ¿Nos cuentan un poco de qué se trata el proyecto Deligit? Claro, Deligit nació hace unos 4 años. Somos una empresa que nos dedicamos a brindar soluciones al mundo gastronómico. Básicamente lo que hacemos es, hemos desarrollado un bolso térmico que, a diferencia de los que se consiguen en la Argentina actualmente, es un bolso que es calefaccionado, es eléctrico. Lo que se hace es, se enchufa a la pared, a un toma normal, cuando está en el local, y antes de salir al reparto, el repartidor lo desenchufa, mete la comida dentro, y nuestro bolso hace que esa comida llegue caliente, como recién salida del horno, por hasta 1 hora. Es decir, que el repartidor puede estar 1 hora dando vueltas por recorriendo hasta distintos pedidos. Puede consolidar pedidos, puede salir con 2 o 3 pedidos, y del primero al tercero van a llegar todos como recién salidos del horno. Lo que hacemos y nos desvelamos para hacer es para lograr que el consumidor final tenga la misma experiencia consumiendo la comida en el local, recién salida del horno, como si vos fueses, si te comes, por ejemplo, una pizza en la pizzería, que en tu casa. Que eso es algo que no pasa. Nosotros lo que detectamos, y sobre todo, bueno, me pasó a mí cuando hace mucho tiempo me fui a la casa de mis viejos y pedía comida y me llegaba siempre fría, la pizza húmeda, y era una cosa que me volvía loco. Entonces, con mi hermano, somos los 2 ingenieros, se nos ocurrió desarrollar y encontrar una solución para esto, que es un problema que todos lo tienen. Vos hablas con cualquier gastronómico, cualquiera que tenga un local de comida, y te lo reconoce. Le decís cuál es la principal queja que tenés por el delivery y te dicen, la principal es tiempo, temperatura y tiempo. Claro. El tiempo no puedo hacer que los chicos vayan más rápido, y temperatura, nosotros dijimos, hagamos algo para que esto no pase, esto lo podemos solucionar, no puede ser. Y lo logramos. Y desarrollamos este bolso que ya es la 3ª generación de... ¿Vos fundaste entonces con tu hermano la empresa? Sí, exacto. Yo soy el fundador con mi hermano Luis, y bueno, los 2 somos ingenieros, familia de ingenieros, así que siempre teníamos un poquito el bichito ese adentro, y bueno, logramos desarrollar la placa térmica, que es el corazón del Deligit, ¿no? Es una placa térmica que va adentro del bolso, en un bolsillo que está especialmente diseñado para eso.
Se puede reutilizar las veces que sea, se calienta cuantas veces sea, las veces que por sea. la necesidad del pedido que tengan. Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre el bolso, particularmente hablando, y los bolsos que solemos conocer de los deliveries actuales? Bueno, el bolso tradicional lo que hace es tratar de que la temperatura que tiene el alimento que se pone dentro del bolso no se disipe, o se disipe lo más lento posible. Entonces es básicamente como si fuese un aislante que se le pone alrededor. Claro. No es más que eso. La diferencia que tiene el nuestro es que nosotros tiene una fuente, el nuestro tiene una fuente que agrega calor al bolso. Emana calor también. Exactamente, emana calor. Entonces con eso logras dos cosas. Primero haces que la temperatura dentro del bolso no baje. Entonces evitas que el vapor de agua que está dentro del bolso, producto de la comida, no condense. Entonces tenés, si trabajas con pizza, tenés masa crocante. Por eso a veces te llega todo húmedo. Por eso uno cuando llega a tu casa, normalmente tenés, la pizza está un poquito fría y las masas se pierden muchísima calidad. Con esto no pasa, te genera un calor seco, un ambiente seco en el bolso y pensá que tenés una placa que está a 90 grados. Te está liberando energía y calor continuamente. ¿Y cómo determinaste cuál debería ser el calor necesario o el calor correspondiente para que eso se sostenga durante una hora? Y primero, por ejemplo, no te cocine de más la comida, por ejemplo. ¿Cómo se determina eso? Hicimos varias pruebas y después de mucha investigación y básicamente... No es a dedo. No, mucha prueba y error, logramos el equilibrio con el que nos sentimos muy cómodos y estamos contentos. Okay. ¿no? Si lo levantamos más de 90 grados ya empezás a tener problemas con los materiales que le pones al bolso. Claro. Y aparte se pone ya más peligroso. Hasta 90 grados, si metes la mano, está caliente, la sacás y listo. Si lo levantás más... Ya puede tener más problemas. Sí, ya es demasiado y empezás, como decías vos, a correr el riesgo de cocinar más la comida. Claro. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que actúe como un bolso intermedio entre el local y el cliente final. De manera de garantizarle al consumidor final la misma experiencia de consumo que en el local. Javier, ¿cómo logran introducir el producto? ¿Cómo logran que el mercado lo vea? ¿Cómo logran acercarlo también? Mira, la verdad es que fuimos un poco cambiando. En un comienzo, nuestro modelo de negocio era a través de una venta, ¿sí? Nos dimos cuenta de quizás hoy trabajamos con cadenas, trabajamos con locales pequeños de distintos rubros, y nos dimos cuenta que a veces resultaba muy costoso, una inversión tan grande. Los locales normalmente no usan un solo bolso. Imagínate que todo el diseño y la producción de tanto la placa térmica como el bolso es costosa a comparación de un bolso, digamos, tradicional. Así que vimos como que, digamos, no podíamos entrar demasiado, entonces dimos una vuelta al negocio y lo ofrecemos ahora como un comodato, ¿sí? Como si fuese un servicio mensual, ¿sí? Entonces, el local, vos tenés tu pizzería o el local gastronómico que sea, nos contratan, digamos, el bolso, nosotros hicimos como una especie de interfaz, digamos, con el usuario para que le resulte un poco más sencillo a la hora del uso. Entonces le ofrecemos el bolso, la placa, un rack donde tengan para apoyar. ¿Pero eso es venta, es alquiler? No, esto es un alquiler. Esto es un alquiler. Exacto, exacto. Nosotros le damos este servicio mediante un contrato y además, les damos apoyo de marketing. ¿Alquileres por cuánto tiempo, por ejemplo? No, el alquiler es mensual, digamos. El alquiler mensual, sí. Lo pueden usar durante todo ese mes, digamos, ¿no? Pero no hay estipulado un tiempo de contrato, es hasta que la persona lo desee, ¿sí? Hoy, nos encontramos en una época del año, de invierno, es, digamos, la época quizás un poco más fuerte. ¿Hace cuánto empezaron con el proyecto? Hace unos 4 años. 4 años más o menos. Sí. Y empezaron con la idea y demás, y a comercializarlo y demás. Bueno, nos tomó 2 años hacer el desarrollo hasta que logramos una versión del producto con la que nos sentíamos cómodos para salir a ofrecerlo. Vos pensás que se trata de algo nuevo. Si bien es una necesidad que existe, que todos son conscientes de que la tienen, no existía nadie que te ofreciera una solución. Claro. Entonces dijimos, tenemos que abrir un mercado nuevo, tenemos que llegar con un producto probado, sólido y confiable. Entonces nos tomamos 2 años en el desarrollo hasta que salimos. Nuestro año, el año pasado fue una revolución para nosotros. No se la esperaban. No, la verdad que nos tomó por sorpresa y nos estamos dando cuenta que es exponencial, porque nos empieza a pasar de que, por ejemplo, entramos en una cadena que tal vez tenga, 10, 15 sucursales. Sí. Entramos en la primera y después nos van pidiendo y metiendo en todos los demás locales. Claro. Entonces nos encontramos, con una proyección muy, muy interesante para este año, que, Javier está haciendo un trabajo muy bueno también con todo el equipo de ventas
para consolidarnos realmente en el mercado este año. Esta la responde el que quiere. ¿Qué pasa cuando al emprendedor, al empresario, se le da vuelta un poco la torta y dice, bueno, voy a ir a ofrecer este producto a ver si va bien o no, y de repente la demanda que hay del producto empieza a ser más rápida de lo que uno quizás puede generar? Y mirá, así como decís vos, barreras vas a encontrarte con miles, ¿sí? Nosotros hasta llegar al producto final, que hoy creo que estamos muy cerca de ello, de hecho es nuestra mejor versión, bueno, nos costó cambio de proveedores, se nos han quemado los bolsos, bueno, ¿sí? Hemos pasado por un montón de etapas que, bueno, las fuimos resolviendo a medida de, bueno, que íbamos probando, con clientes que también nos han dado una mano enorme, en el sentido de esa respuesta, ese feedback, ¿no?, que nos Claro, dan. al llegar al producto final también hay una ida y vuelta bastante constante con los Uno clientes, va conociendo, ¿no? también el mercado. Imagínate que, bueno, nosotros ahora nos enfocamos en esto. Fue desde un comienzo, desde el lado, digamos, de una ingeniería, y ahora lo estamos llevando al usuario, ¿no? Claro. Que es porque tiene una dinámica, es enchufarlo, desenchufarlo, tiene cierta operatividad. Y bueno, todo eso como fuimos amoldándonos, ¿no? Dándoles cierto, bueno, apoyo de marketing, mostrando ciertos beneficios también para los clientes, que entiendan cuál iba a ser su diferencial respecto a todos los sistemas de delivery que hoy están dando vueltas, ¿no? Mencionabas una cosa que me interesa también repreguntar, que tiene que ver con el tema de invierno. Hay un negocio que obviamente es estacional, ¿no? Acá. ¿Y no es un riesgo el tema del verano, por ejemplo? Bueno, vos sabés que fue uno de nuestros miedos en un principio. Decíamos, bueno, pero ¿y en verano qué va a pasar? Y nos pasó que todo lo contrario. En verano la demanda se mantuvo. ¿En serio? Mirá. De todos los abonos mensuales que tenemos, no perdimos creo que prácticamente ninguno en el verano. Y básicamente por la doble cuestión, el doble beneficio que da nuestro bolso, de que mantiene la temperatura caliente, mantiene la comida caliente y te saca la humedad. Claro. Eso termina siendo fundamental en cualquier época del año. Claro, no la calidad de la comida tiene que estar siempre, digamos, todo el año. Si no se pierde. Claro, de eso también se trata, ¿no? ¿Por qué la decisión de alquilar y no de vender? Bueno, es un poco lo que había comentado Javier, ¿no? Cuando lo intentamos vender, nos encontramos con que tal vez locales más chicos tenían que hacer una inversión inicial grande. Claro, termina siendo muy grande. Claro, y recordar que estamos abriendo un mercado nuevo, que no existe. Entonces, es algo nuevo que, está bien, yo sé que tengo este problema y vos me decís que lo solucionás, pero todavía no conozco realmente esto, no sé. Y de repente hacer una inversión tan grande es como que lo frenaba un poco. Claro, okay. Entonces, en cambio, con ¿Pero nuestro están modelo, ligados de acá en adelante a que sea venta, por ejemplo, o no necesariamente? Mira, en principio no, porque el modelo que planteamos realmente funciona muy bien y apuntamos a tener un precio muy competitivo. Okay. En no sobrecargar más las tintas sobre los costos del local. Pensá que nosotros hoy en día el costo de nuestro bolso aproximadamente representa entre 1 y 2 pesos por envío. Claro. Por envío. En un ticket promedio de 400 pesos, claro, le agregaste 2 pesos. Sí. No es nada, es marginal. No y la diferencia en calidad es abismal. De hecho, nuestra manera de venderlo, Javier, con todo el equipo de ventas, es ponerse el bolso, pruébenlo. ¿Es difícil ponerle un precio a un servicio? Es difícil, sí. Bueno, Javier sabe más que todo. Sí. No es fácil porque, bueno, más como está el país, que nadie quiere que le vayan sumando, ¿no? Algo, claro, un abono, costos. Sí, un abono ahí mensual, ¿no? Pero bueno, es tan importante también la diferencia que se le da. Entonces, bueno, nosotros también fuimos acomodándonos un poco también a lo que es el mercado. Hemos hecho comparaciones, digamos, con la materia prima en sí, que serían los pedidos, las pizzerías, cuánto cuestan por el producto que venden, digamos. Bueno, y a partir de ahí fuimos, digamos, nivelando un poco hasta encontrarlo. ¿Era algo que existía en otro lado? ¿Fue puro ingenio? No, existe hace unos años, más o menos en simultáneo, en Estados Unidos hay una solución similar, si bien no es la misma, es similar, en Europa también. Y bueno, en Sudamérica somos pioneros. Centroamérica y Sudamérica somos pioneros, los primeros, y en Argentina también. ¿Le gustaría que Deli llegue afuera? Bueno, sin duda. Es un gran sueño que tenemos. Sí. ¿Cómo empezaron? Este es uno de los temas que también muchos emprendedores nos consultan y demás, que tiene que ver con el financiamiento para empezar un proyecto. Ajá. Que siempre, bueno, ustedes decían, incluso se lo venden a gente que quizás a veces no puede contar con
con ese presupuesto para poder alquilarlo. Bueno, ¿y ustedes cómo les fue también el inicio? Bueno, fue duro. Inicialmente fue todo aporte nuestro de los socios. Inicialmente mi hermano Luis y yo. Tuvimos que hacer un aporte de aproximadamente 400.000 pesos para empezar a desarrollar las primeras matrices. Y después participamos en un programa del Ministerio de la Producción que se llama PAC Emprendedores. Mirá. Y por suerte nos eligieron, les gustó nuestro proyecto y nos dieron un apoyo enorme y nos dieron una inyección de fondos que nos permitió hacer un salto de calidad enorme. Cambiamos el sistema de producción, pudimos con el apoyo de este programa del PAC, compramos una matriz de acero para hacer la producción más en masa, llamémosle, que eso hizo que bajáramos los costos muchísimo. Y eso iba un poco de la mano de la pregunta anterior que me dijiste. Al poder tener costos bien competitivos, pudimos ofrecer un abono súper competitivo. Claro. Y por eso que estamos abriendo el mercado al ritmo que estamos haciendo. ¿Tienen alguna proyección, algún cambio que quieran hacer de acá al futuro breve? Tenemos o ampliar stock, no sé. No, el principal desarrollo que estamos haciendo con el equipo ahora es agregarle un sistema de traqueo a la placa y al bolso. O sea, ofrecerle, el próximo avance sería ofrecerle un rastreo satelital, digamos, por GPS a los locales, ¿sí? Cuestión de ofrecerle, si vos querés, vos tenés tu local, querés ofrecer el servicio de, bueno, tu pedido te va a llegar en 3 minutos, 4 minutos, o que está acá, lo tenés disponible. Ok. ¿Qué más les queda de esto? ¿Van a hacer algo con más calor? O sea, ¿van a cambiar algún tema de la plaqueta? ¿Lo tienen pensado? No necesariamente. No, en principio, con el funcionamiento del bolso en sí, estamos súper conformes. De hecho, lo hemos comparado, hicimos un benchmark internacionalmente, lo comparamos contra productos que se venden afuera también. Y el nuestro superior. Okay. El nuestro superior y el costo es inferior. ¿Y por local cuántos les piden más o menos? Tenemos un promedio de 4 bolsos aproximadamente. Tenés, bueno, locales en los que tienen mayor movimiento. Sobre todo las cadenas. Las cadenas ya consolidadas son las que más delivery hacen y más te piden. Pero más o menos un promedio. ¿Tuvieron malas experiencias algunos de los que se hayan dado? Tuvimos 2 o 3 clientes que eran muy informales, que es algo característico del rubro también. ¿Los llevó a cambiar algo eso o no? Bueno, sí, cambiamos el esquema de cobranza, por ejemplo, ofrecemos un descuento para los que se suscriben al débito automático. Ah, mira. Sí. Ok, entonces ya tienen... Te simplifica un poco el tema de la cobranza. Con las cadenas grandes no pasa ¿Hay descuentos eso. por periodos más largos de contrato? No, el contrato es con renovación automática, tiene un plazo de 12 meses con renovación automática. Ok, entonces por más que contrate más tiempo... No, lo que sí ofrecemos es... de vuelta, con cadenas más grandes que tienen de repente una cantidad de repartidores mayores, ahí ya hacemos análisis caso a caso, ¿no? ¿Es todo un producto nacional? 100%. 100% nacional. 100% nacional. No tiene la necesidad de ir a buscar afuera, fue una decisión de ustedes hacerlo todo acá. Bueno, nosotros arrancamos mucha gente se queja de los costos que hay armar un producto acá, por más que no quiera hacerlo. Sí. Claro. Por eso los pregunto. No, es 100% nacional. La idea nuestra fue tratar de apoyarnos en proveedores locales. Hay un componente que es el termostato, que no es nacional, sí es importado. De hecho, tuvimos que hacer una importación hace poquito, con todas las complicaciones que tiene. Pero eso por una cuestión de calidad, que los mejores termostatos los fabrican en Estados Unidos. Es una marca muy particular. Y habíamos probado con un montón de otros. Y el que mejor resultado nos daba era este. Así que claro, es el único componente importado. Estamos hablando de un 1% del producto. ¿Algo no se haya preguntado? No, fue muy... Quedó clarísimo. Yo creo que sí. Bueno, entonces los contactan Delihit en todos lados. Delihit.com, Facebook. La página, sí, tenemos Facebook. Así que nos pueden... Por ahí ven cómo funciona también. Tenemos, bueno, un poco de imagen, video. ¿Hay mes de prueba, por ejemplo, para alguien que está...? Ofrecemos mes de prueba, sí. Bien. Sí, para que lo conozcan, saquen sus propias conclusiones, comparen con las pizzas como las sacan en la actualidad y con nuestro producto. Voy a hacer una pregunta muy difícil ahora. De la cantidad, de todos los pedidos que yo puedo hacer, yo agarro el teléfono y llamo. ¿Qué probabilidad hay que venga alguien con un bolso de Delihit? Si pedís las principales cadenas, que te pregunto ahora, vas a tener 5, 6, 7 en la cabeza, está Delihit. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Claudio, cerramos el programa. Dale, te espero. Si querés venir en el bolso o dentro del bolso para mantener tu propio clima, bienvenido sea.
Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Una de las cosas que se nos ocurrió tratar este debate entre la norma y el cumplimiento de la norma tiene que ver a que los dos nos gusta el mercado financiero y esta semana nos pegó bastante precisamente el no cumplimiento de algunas normas. Sin ir más lejos, Petrobras esta semana perdió 1/3 de su valor, 1/3 de su capitalización bursátil por no respetar algunas reglas y porque algunas minorías tienen el control sobre, si paralizan finalmente, el control sobre los resultados de una compañía. No solo paralizó a esa compañía, sino a muchos de sus proveedores y entre ellos algunas compañías argentinas. A veces mantener la regla hace que alguien sea no solo más transparente, sino pueda planificar a un precio mejor porque puede planificar a más largo plazo. Cuando tenés que planificar a muy corto plazo, cargas en el precio la incertidumbre. Y por eso, ¿quién le dice a ustedes que tenemos esta cultura tan inflacionaria por no respetar las reglas? Lindo para cerrar, Claudio. Nos despedimos y les avisamos que nos pueden escuchar en la radio todos los martes a las 21 horas por FM Millennium 106.7, allí el Inversor Bolsero, hablando de todo lo que habla Claudio y la plata que acaba de perder Claudio también con Petrobras. Sí, y también nos puede leer. A ver si nos da una idea para recuperarla. Nos puede leer. Nos puede leer en nuestro newsletter, elpuntodeequilibrio.com. La mayoría, incluso de muchos emprendimientos, ahí nos desarrollamos más tiempo y compartimos más con ustedes. Nosotros nos reencontramos en esto que es El Inversor el sábado que viene.